Buenos días, por favor, todos vayan dejando su nombre completo en el chat, por favor. Okay. Vale, vamos a continuar la clase de farmacología que hayamos iniciado. Bueno. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un medicamento de patente y cuál es la diferencia entre un medicamento, entre uno de patente y uno genérico? ¿Mm? Yo, Te escucho, Gisela. ¿Cuál es la diferencia? en que el de patente surge de una investigación y pues el de genérico solamente obtiene la fórmula. Ok. ¿Qué, más o menos, bueno, gracias, Gisela. ¿Alguien más que me pueda decir más o menos como qué tiempo un medicamento de patente puede ser replicado por otro laboratorio? ¿O por qué se le llama de patente al de patente? ¿Alguien? Porque es de mejor calidad. No. Porque lleva un proceso más largo de investigaciones y de pruebas. Un medicamento de patente lleva un proceso más largo de investigaciones y de pruebas. Tuvieron que gastar bastante dinero para poder realizar ese tipo de investigaciones. Vale, pero más o menos qué tiempo tiene que pasar para que un medicamento de patente pueda volverse genérico. 5 años. 5 años, exactamente. 5 años tiene que pasar desde que desde un laboratorio patenta la fórmula, lo dejan 5 años, intentan ganar todo lo que ya invirtieron en ese medicamento durante esos 5 años, y a los 5 años por ley tienen que liberar la fórmula para que cualquier otro laboratorio pueda replicarla. ¿Vale? Muy bien. Vale. Ahora, ya sabemos qué es farmacología. Ya investigamos cuál es la diferencia entre un medicamento y de patente. Vimos cuáles son las formulaciones o qué tipo de vehículos pueden llevar los medicamentos, ya sean las diferentes formulaciones, como son líquido, gaseoso, tópico o sólido. ¿Sale? O semisólido. Vale. La relación entre dosis y efecto biológico es bastante importante porque nos va a ayudar a saber con qué dosis el paciente se puede sentir bien sin tener que afectar otro tipo de órganos. ¿Sale? Todo depende también de la localización del sitio de acción del fármaco, es lo que vamos a ver un poquito más adelante.
el mecanismo de acción del fármaco, la absorción, si se absorbe bien, la distribución, el metabolismo y la expresión del fármaco, y también la relación entre la estructura química y la actividad biológica. ¿A qué se refiere esto? A que no todos los fármacos nos van a funcionar en todos los cuerpos. Por la variabilidad genética van a tener diferentes tipos de actividad biológica, ¿vale? Eficacia y seguridad. Eso es lo que evalúan todos los laboratorios cuando eh, investigan algún tipo de medicamento. Bueno. Datos farmacológicos y supervisión inicial. Siempre que tiene un fármaco, se da una dosis, se administra, se evalúa el medicamento en sangre y se evalúa la intensidad de la dosis o del efecto que se tiene por el fármaco, ¿vale? Ahora, siempre que hay una administración de algún tipo de fármaco, siempre se evalúa si absorbe bien, si llega bien, si produce el efecto esperado o el efecto es terapéutico o es tóxico, ¿sale? Si se absorbe bien es si estamos dando la dosis correcta por la vía correcta, ya sea vía oral, vía tópica, intramuscular o intravenosa. Vamos a ver si es que se absorbe bien, si no se absorbe bien hay que buscar por qué no se está absorbiendo bien. Si llega bien al sitio de acción, por ejemplo, si una persona tiene algún dolor de estómago y yo le mando un analgésico intramuscular, tengo que revisar si el medicamento se está absorbiendo bien, si está llegando bien al estómago y si está produciendo el efecto esperado que yo quiero en el estómago, ¿vale? Y después ver si el efecto es terapéutico, si produce analgesia o el efecto que yo quiero, o se vuelve tóxico. Y esto es lo mismo por variabilidad genética. Algunas personas pueden llegar a generar ciertas alergias y algún medicamento que digamos, a mí no me genera ningún tipo de alergia, ellos sí, ¿sale? Y les genera cierta toxicidad, ¿vale? Vale. Un ejemplo muy vago con el paracetamol. ¿Quién me puede leer el ejemplo? ¿Quién me puede leer el ejemplo? Bueno. Fer, ¿estás ahí? Fernanda, ¿tú me puedes dar el ejemplo, por favor? JS tiene dolor de cabeza, se transforma a dos. Se toma. Ya. JS tiene dolor de cabeza, se toma 2 comprimidos, 500 miligramos de paracetamol. La dosis correcta, 30 minutos después del dolor de cabeza comienza a ceder y 30 minutos más tarde, ha desaparecido. Pasa 6 horas, vuelve a sufrir el dolor de cabeza. ¿Cómo llegó el fármaco al sitio de la acción? ¿Cómo actuó? ¿Por qué no funcionó enseguida? ¿Por qué desapareció el dolor? ¿A dónde fue el paracetamol? ¿Por qué reapareció el dolor? Vale. Vamos a ver, poder responder estas preguntas entre todos. Gracias, Fer. Ariadna, ¿cómo llegó el fármaco al sitio de acción? Porque se empieza a, es que bueno, no sé bien eso, pero se empieza como que a disolver y de ahí pues el cuerpo lo absorbe y es Exactamente. cuando hace el efecto. Exactamente. Ok, lo primero que pasa con el fármaco es que se absorbe. Muy bien, Ariadna. Roberto. Roberto, ¿por qué no funcionó enseguida el medicamento? ¿Por qué tuvieron que pasar 30 minutos después de la ingesta del medicamento? ¿No? Ok. Noemí, ¿me escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono? Sí. ¿Por qué no funcionó enseguida el medicamento después de la ingesta? Porque tiene que pasar un cierto tiempo para que el medicamento se disuelva.
Porque tiene que pasar un cierto tiempo para que el medicamento se disuelva, se absorba y se metabolice, ¿no? Muy bien. Vale, Sí. gracias, Nami. ¿Qué más? Yair, eh, ¿a dónde se fue el paracetamol? Eh, pues o sea, si se toma por vía oral, pues se va al estómago, ¿no? Y ahí se disuelve. ¿Y qué le pasa? Pues el estómago absorbe, por así decirlo, los nutrientes, las sales que tiene el medicamento. Ok. Y luego, ¿de qué manera podremos sacarlo? Porque no se puede quedar en el intestino, bueno, en nosotros como tal. O bueno, Pues no sé, o sea, no sé cómo pase, pero supongo que pasa igual con los diferentes alimentos que tomamos. ok, Pues vale. así con las proteínas, pues supongo que es el mismo procedimiento. No sé. Ajá, ok. De ahí viene la pregunta de ¿por qué reapareció el dolor? ¿Por qué reapareció el dolor, Jair? Porque quizá la dosis no fue lo suficiente. Ok, vale. Vale, vale, gracias, Jair. Sí. Bueno, vamos a explicar más o menos esto para que puedan entender la siguiente parte de la presentación. El paracetamol es un medicamento bastante bueno, es bastante rápido, es efectivo, tiene muy pocos efectos secundarios. JS, pongámosle Juan Solano, tiene un dolor de cabeza, se toma 2 comprimidos de 500 miligramos de paracetamol, la que es la dosis correcta. 30 minutos después de que el medicamento llegó a su intestino, se absorbió, fue metabolizado y se dirigió al sitio de efecto el cual nosotros queríamos, su dolor de cabeza comienza a ceder y 30 minutos más tarde ha desaparecido. Lo más probable es que haya pasado tanto tiempo porque hay diferentes variables. Una es la hidratación del paciente, en la que dependiendo de la ingesta del medicamento y la dosis y la hidratación del paciente, es qué tanto tiempo tarda en que el medicamento alcance sus concentraciones máximas, ¿vale? Y de ahí, cuando una vez que alcanza su concentración máxima, el medicamento empieza a degradarse poco a poco, ¿vale? La dosis empieza a disminuir, ¿vale? Y esta prácticamente la excretamos por vía renal o vía intestinal, ¿vale? Pasadas 6 horas, que es lo que tiene de vida media el medicamento, vuelve a sufrir el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque solamente paliamos el dolor de cabeza, solamente cubrimos el dolor de cabeza, pero no atacamos el origen del dolor de cabeza, solamente le estamos dando un analgésico, ¿vale? Y pasa y regresa el dolor de cabeza porque la dosis máxima se dio y el medicamento ya empieza a degradarse, ¿vale? Eso es a lo que llamamos vida media. Vamos a ir viéndolo en las siguientes presentaciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Para que ya podamos pasar. Si no tienen alguna pregunta, déjenlo en el chat como un no, como un sí. Y si sí, dejen su pregunta. Sí, bueno. No. Bueno, vamos a continuar entonces. Metabolismo normal de un medicamento. Ok. El sitio principal a los cuales los medicamentos van a llegar primero antes de ser repartidos al resto del cuerpo, casi siempre va a ser el hígado. Hay algunos otros que se metabolizan en los pulmones o otros que se metabolizan directamente en los riñones, ¿vale? Pero casi todos, casi el 80, 85%, hasta el 90% me atrevería a decir que se metabolizan en cierta parte en el hígado, ¿vale? Ya sea intramuscular, ya sea tópica, ya sea vía inhalatoria, ya sea subcutánea o intramuscular o vía oral, cualquiera de esos, la mayoría se metaboliza en la vía por el hígado como tal, ¿sale? Aunque los fármacos suelen inactivarse al ser metabolizados, los metabolitos de algunos de ellos presentan actividad farmacológica. ¿Qué es un metabolito?
es la parte fraccionada de un medicamento, ¿sale? La parte activa, la parte que va a generar el efecto deseado de un medicamento, ¿sale? A veces incluso mayor que la de su precursor. Una sustancia inactiva débilmente activa que da lugar a un metabolito activo se denomina profármaco. ¿A qué se refiere esto? A que cuando el medicamento ingresa en el estómago o se absorbe por los intestinos, la parte fraccionada de esto queda prácticamente igual y entonces no tiene que ser muy metabolizada por el hígado y finalmente puede distribuirse más rápidamente al resto del cuerpo. A eso se le llama profármaco y son los fármacos que tenemos de acción rápida. ¿Vale? Muy bien. Variables en el metabolismo. Los fármacos pueden ser metabolizados ya sea por oxidación, por síntesis o degradación de oxígeno, reducción por compresión, por hidrólisis, que se le agreguen o que sean solubles en agua, por hidratación, que es prácticamente similar, conjugación, que se tengan que conjugar o unir a otro tipo de proteínas para que puedan ser metabolizadas, condensación o isomeración, que son los medicamentos inhalatorios, los cuales se absorben directamente en el tejido y no tienen que ser como tal metabolizados inmediatamente por el hígado para obtener un efecto rápido. Cual sea fuere la vía elegida, ¿sale? El objetivo es facilitar la expresión. Existen enzimas metabólicas en muchos tipos de tejidos, pero son especialmente abundantes en el hígado, ¿vale? Todas estas enzimas se les llaman citocromos, ¿sale? Todos estos citocromos son los encargados de metabolizar diferentes tipos de medicamento. De ahí también que viene mucho la elección del medicamento. Por ejemplo, si alguien viene con algún tipo de infección o viene con algún tipo de dolor, yo no le puedo dar medicamentos que compitan entre sí por la misma enzima que los va a regular, ¿vale? Porque si, digamos, damos diclofenaco y doy naproxeno, los dos son antiinflamatorios, los dos actúan prácticamente en el mismo sitio de acción y los dos son metabolizados por las mismas enzimas. ¿Qué es lo que voy a generar aquí? Voy a generar una cierta competencia entre los citocromos para ver cuál se absorbe más rápido, cuál se une más rápido y cuál genera un mejor efecto. Pero el efecto negativo de esto es que no debería de estar tomando dos medicamentos que funcionan para lo mismo y que son metabolizados por lo mismo. Una, porque no se van a absorber como tal, como deberían de ser, y dos, no van a tener el efecto deseado como tal. O puedo tener un efecto muy mínimo porque están compitiendo, o puedo tener un efecto muy, muy, muy grande y generar algún tipo de intoxicación, ¿vale? Por esto es la importancia de las enzimas metabólicas, ¿vale? Y es muy importante también saber si el medicamento que yo le estoy indicando son o no son compatibles por sí mismo entre las enzimas metabólicas. La velocidad del metabolismo de los fármacos no es igual en todos los individuos, es lo que les comentaba, depende mucho de la hidratación del paciente, del estado de salud del paciente, de la situación en la que se encuentra el paciente como tal. Entonces, es variabilidad genética prácticamente, ¿vale? En algunos, el metabolismo puede ser tan rápido como para impedir que se alcancen concentraciones sanguíneas y tisulares terapéuticamente eficaces. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, si un paciente tiene una sobredosis de algún tipo de fármaco, por ejemplo, no sé, se haya tomado muchas metoclopramidas que son para las náuseas. Se tomó demasiadas, se está mareando demasiado, está empezando a tener una intoxicación. ¿Por qué? Porque se pasó de dosis. Hay medicamentos que nosotros tenemos como antídotos que nos pueden ayudar a contrarrestar todos los efectos de una sobredosis y que se absorben mucho más rápido para poder impedir que se alcancen concentraciones mayores del efecto del medicamento tóxico, ¿vale? En otros puede ser muy lento, con lo cual dosis normales pueden provocar efectos tóxicos. También, dependiendo de la persona, también es diferente en todos los tipos de persona. Hay algunos tipos de persona en los que cualquier tipo de medicamento se excreta mucho más lentamente que en otros, como son los pacientes que tienen diabetes o insuficiencia renal, ¿vale? A estas personas los medicamentos les van a durar un poquito más. Bueno, prácticamente a los diabéticos les dura unas 2 o 3 horas más el efecto del medicamento y a los pacientes renales les puede durar
digamos, si un paracetamol te iba a durar unas 6 horas, en un paciente con insuficiencia renal te puede durar hasta 12, 14 o 24 horas una sola dosis de paracetamol. ¿Por qué? Porque no se está excretando. ¿Y por qué? Porque se siguen manteniendo concentraciones altas del medicamento en la sangre, ¿vale? De ahí que también las dosis no son las mismas para todos los pacientes. Muy bien, vamos a hablar sobre el metabolismo de los medicamentos. Aquí, como pueden ver en la imagen, tenemos el órgano, ejemplo, es el órgano blanco, así le llamamos, es la vía por la cual nosotros vamos a administrar un medicamento. Una vez que el medicamento ingresa al estómago, es absorbido por diferentes tipos de enzimas, se puede ir fraccionando poco a poco por vellosidades, ya sea, hay algunos medicamentos que se absorben en el fondo del estómago o en el duodeno, que es la parte más proximal del intestino al estómago, ¿vale? Otros se absorben directamente en el intestino y todos estos finalmente llegan por la vena porta o por la absorción venosa al al hígado, donde los citocromos, que sus siglas son CIPS, metabolizan el medicamento y lo envían hacia las arterias hepáticas y de ahí a su corazón para que puedan ser distribuidos por todo el organismo. Vamos a ver un poquito más definido esto más adelante. Muy bien. Aquí es donde definimos más todo. Si notan, tenemos aquí al hígado en la parte izquierda, en la parte superior izquierda. El hígado, si notan, tiene una vena cava superior y una vena cava inferior, ¿sale? La vena porta, que es una vena abdominal, tiene conexión con todas las partes del intestino, ya sea intestino delgado o intestino grueso, ¿vale? Si notan, está interconectado con todo esto, también está interconectado con el páncreas y también está interconectado con el estómago, ¿sale? Con el páncreas está interconectado para utilizar las enzimas metabólicas del páncreas para poder disolver, deshacer o fraccionar cualquier tipo de alimento, ¿vale? Así como algunos tipos de medicamentos. El estómago por sí solo empieza a fraccionarlo con el ácido gástrico, pasa en esta parte al duodeno y entonces se empieza a iniciar como tal el metabolismo o la digestión, ¿vale? Todo esto por las vías que sean, porque hay algunos medicamentos que se absorben mejor aquí, hay algunos que se absorben mejor en esta parte, o en esta parte, o en esta parte. Dependiendo de eso, es la efectividad y la rapidez con la que van a iniciar su efecto. Por ejemplo, hay algunos medicamentos como la aspirina que tienen un efecto muy rápido, ya que se absorben extremadamente rápido e inician su absorción desde el estómago, ¿vale? De aquí directamente pasan hacia la vena porta, la vena cava inferior, y empiezan a ser metabolizados por el hígado para ser redirigidos hacia todo el cuerpo, ¿vale? Ahora, si digamos a alguien le duele la cabeza y se toma una aspirina, el medicamento que se empieza a absorber en el estómago pasa hacia el hígado y se distribuye, no solo se va a ir distribuyendo hacia la cabeza, ¿sale? Se va a distribuir de manera general, ¿sale? A todos los tejidos van a tener aspirina, incluyendo pulmón, riñones, estómago, piel, todo, músculos, todo van a tener aspirina, ¿sale? Finalmente, la dosis no es muy grande como para generar algún tipo de intoxicación, pero sí la dosis va a tener que repartirse en todo el intestino, en todo el cuerpo prácticamente, ¿vale? Entonces, dependiendo del sitio de absorción, es qué tan lento o qué tan rápido va a generar la absorción. Hay algunos medicamentos que son de liberación prolongada y esto se le infiere en que una parte se va a absorber aquí en el estómago, una parte se va a absorber en el intestino delgado y una parte se va a absorber en el intestino grueso, ¿sale? Ya una vez que pasa por toda la circulación arterial, ¿a dónde creen que tiene que ser metabolizado o excretado? Una de dos. O pasa hacia parte de acá, hacia los riñones, a las arterias renales, y los riñones la excretan en forma de orina, o pasa hacia los intestinos nuevamente para que pueda ser excretado en el intestino grueso y por las heces fecales, ¿vale? Esos son los sitios de excreción del medicamento. La mayoría se excretan por vía renal. Por eso es que no hay que dar dosis muy prolongadas ni medicamentos por tanto tiempo porque pueden generar cierto daño renal. ¿Vale? Bueno. Todo esto de lo que estuvimos hablando se llama farmacodinámica, ¿vale? Y se refiere a las acciones de un fármaco, bueno, que influye en el cuerpo como tal, las interacciones también del receptor, así como en los fenómenos de dosis-respuesta, ¿sale?
Los mecanismos del efecto terapéutico y tóxico. Un receptor. ¿Qué es un receptor? Por ejemplo, si un medicamento se metaboliza en el hígado y posteriormente se envía a cualquier parte del cuerpo, hay diferentes tipos de receptores. Son como pequeños ganchos a los cuales los medicamentos tienen indicado de agarrarse para poder generar el efecto beneficioso. ¿Sale? Creo que tengo una imagen por acá de los ganchitos. Bueno, el efecto específico de esto es que, por ejemplo, como les comentaba, el medicamento se reparte generalmente en todo el cuerpo, pero solamente donde hay más receptores. Por ejemplo, la aspirina tiene receptores en el cerebro, tiene receptores en la cabeza y tiene receptores musculares. La aspirina nos ayuda para mejorar el dolor muscular o quitar el dolor muscular o el dolor de cabeza, ya que mejora la circulación de la sangre, y los efectos son deseados porque tienen ciertos receptores, ciertos ganchos que atrapan ese metabolito del medicamento y lo utilizan para generar el efecto esperado del medicamento, ¿vale? Esa es como tal la farmacodinámica, ¿sale? El efecto que genera cualquier tipo de medicamento en un sistema biológico. Hay otro concepto que es farmacocinética. La farmacocinética es la absorción, es lo que les estaba comentando. Cualquier tipo de medicamento que se absorba en el intestino va a pasar hacia la vena porta o hacia la arteria y va a ser redirigido hacia el hígado para ser redistribuido hacia todo el cuerpo, ¿vale? Aquí tenemos más o menos un dibujo de cómo es que los medicamentos y alimentos pueden ir siendo absorbidos por ciertas partes del intestino. Aquí vemos una pequeña escala del intestino, ciertas partes interna, de la interna a la externa. Aquí tenemos esto. Estas son, les llamamos nosotros vellosidades, ¿sale? Son pequeñas como pelitos que tenemos dentro de los intestinos que atrapan o ingieren o deshacen los alimentos o los medicamentos para poder ser absorbidos, ¿sale? Si notan, aquí tenemos diferentes capas del intestino. Algunas capas se adhieren hacia las venas, algunas capas se adhieren hacia los músculos. Tenemos, aparte de esta capa que es la capa absortiva, tenemos una capa muscular que nos da el tono del intestino para que pueda haber peristalsis y pueda ser removido toda la materia intestinal hacia la parte ya final, ¿vale? Y tenemos otro tipo de absorción. Aquí otro ejemplo de absorción que es la vía tópica. Una vez que los medicamentos se ingresan por la piel, estos medicamentos tienen otro vehículo que es más hidrosoluble, que tienen más afinidad por el agua. Entonces, una vez que se aplica sobre la piel, este medicamento empieza a solubilizarse, a fraccionarse de una manera un poquito más tranquila, menos agresiva, y va pasando por las diferentes capas de la piel hasta que llega a la capa más profunda, en la que tiene contacto con venas y arterias para poder generar el efecto. Aquí que tenemos de diferencia que el efecto prácticamente va a ser local y no se va a distribuir completamente hacia el cuerpo, ¿vale? Ahora, sí una parte es que sea local, pero si digamos, aquí la persona solamente se está administrando el medicamento solamente en la parte superior de la palma de la mano, pero si se aplica, digamos, en el brazo, en el pecho, en el abdomen, en el cuello, entonces sí vamos a tener una distribución un poquito más generalizada. Como es local, va a generar efectos tanto en vía tópica como en vía sistémica, ¿vale? Muy bien. Biodisponibilidad. ¿A qué se refiere la biodisponibilidad? A lo que hablábamos hace reciente tiempo. Una vez que el medicamento o cualquier tipo de alimento alcanza una concentración en las arterias, a eso se le llama biodisponibilidad. ¿Qué tanta disponibilidad de medicamento tenemos por mililitro o decilitro de sangre como tal? ¿Sale? Dependiendo de esto es la efectividad o la dosis tóxica que se pueda llegar a tener.
Tenemos aquí más o menos un ejemplo en la parte derecha que habla sobre los alimentos y los diferentes tipos de metabolitos en los que se digieren los alimentos, ¿sale? La liberación inicia que es en el estómago, pasa y es diluida o degradado por las sales biliares y las enzimas pancreáticas hacia el intestino, de ahí pasa a la mucosa intestinal, se absorbe, pasa al sistema linfático, al torrente sanguíneo y pasa como tal al hígado, ¿sale? Y una vez que ya pasa al hígado, se metaboliza y se genera como tal el metabolito que se va a mantener en todo el sistema arterial y de ahí la biodisponibilidad, ¿sale? Hay algunos medicamentos que no tienen la biodisponibilidad al 100%. ¿Por qué? Porque tienen unos efectos tóxicos o tienen más riesgo de generar efectos indeseados o adversos, ¿vale? Esa es la biodisponibilidad. Bioequivalencia. Aquí hablábamos un poco sobre los medicamentos de patente y los genéricos, ¿sale? La bioequivalencia es que un medicamento de patente y un medicamento genérico tienen que ser bioequivalentes entre sí porque uno no puede funcionar más que el otro o uno no puede tener más dosis que el otro que no sea la especificada como tal en la dosis, en la presentación como tal, ¿sale? ¿A esto qué se refiere? A que cuando un laboratorio patente libera la fórmula, el laboratorio tiene que replicar absolutamente todo, desde la velocidad y el grado de absorción del medicamento, así como el componente activo y los metabolitos en los que se va a degradar como tal el medicamento, así como el vehículo, ¿vale? Pero hay algunos medicamentos que no contienen como tal todas estas regulaciones y actualmente son vigilados por algo que se llama FDA, que es una asociación americana que regula la administración de drogas y alimentos, ¿vale? Esta es bioequivalencia. Son conceptos básicos de farmacología. Distribución. La distribución del fármaco depende del tamaño del órgano, su circulación sanguínea, la solubilidad y la filtración de micromoléculas sanguíneas o a un compartimento específico intracelular. Es lo mismo que ya les explicaba. La distribución, que es la administración de la droga administrada o el medicamento administrado, se metaboliza por estas vías y puede ser redirigida hacia cualquier parte del cuerpo, ¿vale? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a darle una pausa hasta acá. Vamos a revisar lo siguiente en la siguiente clase. Yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo llega un bebé a ser alérgico a un medicamento y por qué pasa eso? En general, casi siempre las alergias es lo mismo, es lo que les comentaba hace rato, es variabilidad genética. Un bebé finalmente trae anticuerpos de la madre. Casi siempre cuando un bebé genera o presenta algún tipo de alergia es porque la mamá tiene cierta tendencia a presentar ese tipo de alergia. ¿Por qué? Porque el bebé está absorbiendo todos los nutrientes de la madre durante la gestación, así como su sangre y sus anticuerpos. Un bebé casi nunca nace con anticuerpos propios. Estos van a ir madurando a lo largo del tiempo y se queda solamente con los de la madre. Puede ser que un bebé o un niño de un año, año y medio siga conteniendo anticuerpos de la madre y presente alergias en ese punto de su vida. Pero para cuando él tenga unos 4, 5 años, 8 años, ya no sea alérgico como tal ese medicamento porque los anticuerpos de la madre se terminaron y sus anticuerpos puede ser o no que también sean alérgicos o no lo sean, ¿vale? El por qué finalmente es variabilidad genética son rasgos genéticos recesivos que se van degradando de persona a persona, de hijo a madre, de madre a hijo o de abuelo a hijos, ¿vale? Y a sucesores. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Continuamos con lo mismo. Vamos a continuar. Farmacología es un tema bastante extenso. Sí quiero que le pongan un poquito de atención a cada plática que les doy, porque finalmente casi no leo lo que dice el texto en la pantalla. El texto en la pantalla es como para que se vayan ubicando sobre lo que les estoy comentando,
Lo que les comento es lo prácticamente lo más simple que les puedo dar, porque es demasiado extenso el hablar de todo eso, ¿vale? Quienes no han dejado su nombre completo en el chat del grupo, les sugiero que lo hagan ahora para que tengamos como tal un reporte de lista, ¿vale? Cualquier cosa, estamos en el chat, estamos en el correo, ¿vale? Reviso los correos el día miércoles o el día jueves y les empiezo a responder ese día si es que les falta o no les falta algún tipo de trabajo. Estos trabajos, si es que les llegaran a faltar, los espero hasta el día jueves, hasta la medianoche, para que puedan corregir los trabajos que no han entregado, porque yo les contesto y ustedes me dicen, ah, sí, gracias, profe, es que se me olvidó esa, pero ya no lo corrigen o ya no lo hacen. Entonces, sí les sugiero que lo haga porque finalmente todas estas listas se están pasando a dirección. Todos los viernes tengo que entregar reporte de actividades y asistencias de las clases virtuales, así como de las clases que se ven en línea, ¿vale? En YouTube, ¿vale? Así que, por favor, si es que les hago algún tipo de corrección, intenten repararla o corregirla, o si es que no mandaron foto de toda la tarea, solamente tomen una foto y mándenmela, ¿vale? Yo lo reviso ya por última vez el día viernes y ya envío como tal la información, ¿vale? Bueno, cualquier duda que tenga, estamos en el chat. Y si ya dejaron su nombre, ya es posible que se puedan retirar como tal de la sala, ¿vale? Hasta luego y que tengan buen día.